Le extendemos un saludo muy, pero muy rico para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nos gozamos y mucho porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, qué hermoso, qué privilegio es poder darle a la trompeta el sonido certero. Es realmente una alegría enorme poder predicar la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos el tema número 597 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Hoy vamos a tratar un tema preciosísimo que realmente te puede enriquecer espiritualmente hablando. Porque el peligro o uno de los peligros más grandes que corre el cristiano es lo que dice Oseas 4:6. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Ese es uno de los martillazos más grandes y más fuertes que Dios le da a su pueblo. Hermanos, la ignorancia es gigantesca. La ignorancia que hay entre los cristianos y los adventistas es mucho, pero mucho más grande que el monte Everest. Es realmente alarmante. Vos le preguntás algo a un hermano, no sabe nada. Es para llorar sin que nadie te consuele. Ahora, si usted desea ponerse en contacto con su servidor, aquí en la pizarra aparece nuestro número de WhatsApp y con mucho, pero con mucho gusto vamos a enviarle alimento nutritivo para que si usted es dama, si usted es una mujer y está 2 horas o más de 2 horas en la cocina, mientras está cocinando, usted puede poner su celular cerca y escuchar la prédica. Es un ejemplo solamente que estamos poniendo. Así que estamos más que dispuestos a ayudarles en su crecimiento espiritual. Aquí en este canal ya estamos a punto de llegar a los 600 temas. Imagínense, hermano, es muchísimo. Y aún así hay muchos, pero muchos temas que están formando fila para poder entrar. Así que hoy tenemos un tema riquísimo y súper nutritivo. Ahora vamos a mirarle a nuestra pizarra porque aquí tenemos el tema que vamos a tratar en esta ocasión. ¿Cuál es el ADN espiritual del verdadero Hijo de Dios, del verdadero cristiano? Ese es el propósito de esta presentación. Vamos a responder esa pregunta. ¿Cuál es el ADN? Pero en el sentido espiritual. Entonces, antes de empezar a desarrollar el tema,
quiero hacerles escuchar una pequeña grabación que dura ni siquiera un minuto, menos de un minuto, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que dice acerca del ADN literal. ¿Por qué? Porque el ADN literal nosotros lo vamos a transportar al terreno espiritual. Entonces, me gustaría que lo escuchen con detenimiento para que puedan tener una idea de lo que es este, esta maravilla que todo ser humano tiene y que Dios mismo colocó allí. Noten. Parece que no quiere salir. Vamos a esperar un momentito. ¿Sabías que cada célula de tu cuerpo tiene un manual de operaciones? Se debe a que el ADN, la molécula que almacena las instrucciones para construir y mantener un organismo, está presente en cada célula. El ADN está formado por cadenas de nucleótidos que se organizan en genes, los cuales actúan como recetas y le indican a tus células cómo comportarse, qué características tener, como el color de tus ojos o tu altura. El ADN se encuentra en el núcleo de casi todas las células y se duplica cada vez que una célula se divide. Es increíble. Es como si llevaras un manual de vida en cada célula de tu cuerpo. Ahí está. Acá tenemos lo que tiene que ver con el ADN literal. Entonces, yo acá puse en la pizarra, sacado de esa grabación, acá dice manual de instrucción. Manual de instrucción. El ADN es como un manual de instrucción del cuerpo humano, donde aparecen el color de tu piel, el color de tu cabello, el color del ojo, la estatura de la persona, en fin, todo eso. Ahora, hoy vamos a ver el ADN, pero como código genético espiritualmente hablando. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Entonces, vamos a buscar los versículos que aparecen acá en la pizarra, porque acá tenemos dos versículos claves. Primera de Juan 3:9. Vamos a comenzar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Un versículo precioso. Es realmente una belleza. Noten lo que dice. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ojo con ese detalle y subrayen en su mente ese detalle porque nos va a ser de mucha utilidad. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahora va a decir por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está un detalle clave. La simiente de Dios permanece en él. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la simiente? La simiente es sinónimo de semilla, es sinónimo también de semen. La simiente no es otra cosa que la semilla.
O sea, decir simiente o decir semilla es la misma cosa. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Este es otro pasaje clave que tenemos que considerar. Noten lo que dice, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y ahora viene, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué nos dice acá? Siendo renacidos, pero no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? La palabra de Dios. Así dice el versículo 23. Ahora, ¿cuál es el primer ejemplo que podemos dar de la simiente en la naturaleza? Para ser específico, en el área de la botánica, de la biología o de la fauna, principalmente la fauna. Noten lo que dice Génesis 1:12. Vamos a comenzar por allí. Génesis capítulo 1, versículo 12. Acá nos vamos a encontrar con un detalle bastante interesante. Noten lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 12, que es el ejemplo de la fauna. Cuando decimos fauna, nos referimos a los árboles, las plantas, raíces, etcétera, etcétera. Noten lo que dice Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde. Y ahora viene. Hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que para que la planta pueda crecer, necesita que la semilla pueda germinar. Si la semilla no germina, la planta no puede tener vida. Ahora, vamos a hacer una conexión entre Génesis 1:12, vamos a conectar con Palabras de Vida del Gran Maestro, página 19. Hermano, esta cita es preciosa. Es demasiado hermosa esta declaración. Noten, Palabras de Vida, página 19, va a arrojar luz sobre el versículo 12 que leímos recién. Noten lo que dice. Cada semilla tiene o lleva un poder germinador. ¿Qué tiene cada semilla? Cada semilla tiene un poder germinador. En ella, y ahora ojo con lo que viene, en ella está encerrada la vida de la planta. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermano, que está encerrada en la vida de la planta. En la semilla está encerrada
la vida de la planta. Dentro de esa semilla está lo que va a ser la vida de la planta después que se produzca la germinación. Entonces, ojo con esto, porque todo esto lo vamos a convertir, lo vamos a transportar al terreno espiritual. Ahora, tenemos que comparar Génesis 1:12 con Génesis 3:15. Nótelo. Génesis 1:12 ahora lo vamos a comparar con Génesis 3:15. Noten lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Qué tremendo! Acá ya estamos comenzando a comparar la parte literal, que es la semilla de la planta, con la semilla espiritual, que es la simiente de la mujer que aparece en Génesis 3:15. Noten, hermano, hay un paralelo precioso entre 1:12 y 3:15 de Génesis. Ahora, vamos a comparar, vamos ahora a ver ¿qué le pide Dios a la simiente de Abraham? Esa es la pregunta que tenemos que hacer ahora. ¿Qué le pide Dios a la simiente de Abraham? Otro sinónimo también que podemos poner acá es descendencia. Semilla, semen o descendencia son todos sinónimos. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué le pide Dios a Abraham y a su simiente? Vamos a buscar. Génesis capítulo 17. Primero el versículo 9. Génesis 17:9. Noten lo que Dios le va a pedir ahora. Primero a Abraham y también a toda su descendencia y llega hasta nosotros. Noten. Génesis 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, noten, ahí está el pedido. Ese en cuanto a ti es el pedido que le va a hacer Dios a Abraham. Guardarás mi pacto. Noten, tú y tu descendencia. Esa palabra descendencia es lo mismo que simiente. O sea, le está pidiendo a Abraham y nos está pidiendo a nosotros también. Ahora, ¿en qué consiste este pacto? Versículo 10. En el versículo 10 está en qué consiste el pacto que le pide en el versículo 9. Noten lo que dice. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Ahora viene, ¿cuál va a ser el pacto? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, ¿cuál era el pacto? El pacto era la circuncisión. Pero eso nosotros ahora lo tenemos que transportar al terreno espiritual. ¿Por qué?
porque todos sabemos que la circuncisión terminó con Malaquías, terminó con cuando comienza Juan el Bautista a bautizar. Ahí termina la circuncisión. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es la circuncisión espiritualmente hablando hoy en día? Ese es un detalle interesante. Vamos a responder esa pregunta. Vamos a buscar Romanos, porque en Romanos está la respuesta. Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Vamos a leer ahora un pasaje clave que nos va a decir cuál es la circuncisión que nosotros tenemos que practicar hoy. ¿Por qué? Porque la circuncisión que Dios le dio a Abraham, esa ya no corre para nosotros. Esa ya caducó. Entonces, ¿cuál es la circuncisión que ahora nosotros tenemos que practicar? Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, lo que está diciendo es que la circuncisión física ya no corre. Esa circuncisión ya no tiene validez para nosotros. Entonces, si esa circuncisión ya no tiene validez, ¿cuál es entonces la circuncisión que sí tiene validez hoy en día? La respuesta está en el versículo 29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Subrayen eso, hermano. Subrayen eso porque ahí está el ADN. Ahí está el verdadero y genuino ADN espiritual. Y la circuncisión es la del corazón. Ahí está. Noten, hermano, ¿cuál es el ADN del verdadero Hijo de Dios? Acá está. Esta C que está acá es circuncisión. Y esta otra C que está al lado es corazón. O sea, la circuncisión del corazón. Dicho de otra manera, el nuevo nacimiento. Ese es uno de los ADN del verdadero Hijo de Dios. Quiere decir entonces que si tú no tienes aún el corazón circuncidado, tú estás sin ADN. No tienes. Así como suena. Si tú no has pasado por una verdadera experiencia de conversión o nuevo nacimiento, tú estás sin el ADN que te va a convertir en un verdadero hijo de Dios. Mucho ojo, hermano. Por eso es que Primera de Juan 3:9 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, esa expresión nacido de Dios de Primera de Juan 3:9 es lo mismo que que está acá, que estas dos C. Circuncisión del corazón es lo mismo, es la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Ahora, ese es parte del ADN.
Pero hay otro ADN más. Vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Este es contundente, hermano. Noten lo que dice. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Y ahora viene. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí está el otro ADN. ¿Cuál es el otro ADN aparte de este que está acá? Guardar sus mandamientos. Guardar su ley o sus mandamientos. Eso quiere decir que si tú eres rebelde para obedecer la ley de Dios, no tienes el ADN correcto. Y Dios no te puede reconocer como su hijo. Eres un extraño para Dios. Por eso es que en el juicio ejecutivo, cuando se cumplan las palabras de Mateo 7, 21 al 23, donde muchos le van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Dios le va a decir, yo no les conozco a ustedes, no os conozco, apartado de mí. Ahora, ¿por qué es que Jesús le dice, yo no les conozco a ustedes? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban sin el ADN. Ellos no tenían el ADN, o sea, el código genético de Dios. ¡Qué tremendo! Ellos no tenían ni ni tampoco ni lo uno ni lo otro. Por eso Jesús les va a decir, yo no les conozco, apartados de mí, transgresores de la ley. Estaban sin el ADN de Dios. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Esto es demasiado, pero demasiado tremendo. Ahora, ¿cuál es un peligro mortal? Otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es uno de los peligros mortales que corre la simiente santa? Vamos a ver. Y solamente vamos a leer y no vamos a explicar nada porque ya tenemos un tema entero sobre esto. Así que solamente vamos a buscar la referencia y vamos a leer y después le voy a hacer la propaganda. Noten lo que dice Levíticos 20, 2 y 3. Dirá asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de cierto, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. O sea, en otras palabras, mi estimado hermano, ya tengo grabado un tema entero sobre qué significa dar los hijos a Moloc, ofrecer los hijos a Moloc.
Tengo un tema entero ya grabado. No puedo ahora repetir todo lo que ya dijimos en ese tema, ahora en este tema, porque no puedo predicar dos temas al mismo tiempo. Entonces, si ustedes desean que les envíe ese tema, me solicitan por WhatsApp y con mucho gusto les envío. Así como suena. Pero lo que sí tenemos que aclarar es que este es uno de los peligros mortales que tiene o que corre la simiente santa. Ahora, ¿qué otro pacto hizo Dios con su simiente? Vamos a buscar números. Anoten esta pregunta, hermano, porque es clave. Vamos a números. Números capítulo 25. Números capítulo 25. Acá nos vamos a encontrar con otro ADN espiritual. Noten lo que dice. Números 25, 11 al 13. Dice así. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Y ahora viene, escuchen bien esto porque acá nos vamos a encontrar con otra parte del ADN que sí o sí tienes que tener tú y tengo que tener yo si queremos ser parte de la simiente santa. Noten lo que dice. Eleazar ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel y he llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Y ahora va a decir por qué. Noten por qué Dios le va a dar a Eleazar el pacto del sacerdocio. Noten por qué. Por cuanto tuvo celo por su Dios. ¿Cuál es el otro ADN? El otro ADN, vamos a poner acá, número 3, es el celo por Jehová. ¡Qué hermoso, mis amados! ¡Qué característica más hermosa! El celo por Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo que no tiene la Odisea? La iglesia de la Odisea no tiene celo. Al no tener celo, se quedó sin el ADN. No tiene el ADN. Y si no tiene el ADN, es falso. No es hijo verdadero. No es hijo legítimo. Este detalle es clave. Noten, ya tenemos 3 ADN. 1, 2 y 3. Mucho ojo, hermano. Mucho ojo porque vamos avanzando. Ahora, según el don profético, ¿cuándo se cumple Primera de Pedro 1:23? Noten dónde está mi dedo. Mi dedo está abajo del 23. Primera de Pedro 1:23. ¿Cuándo se cumple este pasaje? Crucial es esta pregunta.
Esta pregunta es de vida o muerte, hermano. Y la respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 373. Noten lo que dice. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace. ¿Y saben qué versículo va a citar ahora? Primera de Pedro 1:23. Quiere decir entonces que a esta lista que está acá tenemos que agregarle otro ADN más. Y es el principio de la verdad. O sea, cuando la verdad se convierte en un principio que permea la vida de la persona, quiere decir que tiene el ADN correcto. Noten, cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, se cumple Primera de Pedro 1:23. Y esa persona tiene el ADN que viene de Dios. Y va a ser reconocido por Dios como oveja y no como cabrito. ¿Por qué? Porque los cabritos espirituales, ninguno tiene el ADN de Dios. Tremendo, hermano. Ahora, ¿cuál es un fenómeno espiritual maravilloso que hace la palabra de Dios en nosotros para que lleguemos a ser simiente santa? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cuál es el fenómeno espiritual que se tiene que dar para que lleguemos a ser simiente santa? La respuesta la encontramos en Deseado de toda la gente, página 341. Dice, la palabra destruye la naturaleza terrenal e imparte nueva vida. Por su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo y viene a ser una nueva criatura. ¡Oh, qué hermosura, mis amados! ¿Cuándo es que cuál es el fenómeno espiritual que sucede cuando se cumple Primera de Pedro 1:23? La palabra de Dios primero destruye todo lo terrenal, o sea, le deja semi muerto, porque no muere del todo, le deja semi muerto al hombre viejo, al viejo hombre, y le imparte nueva vida. La palabra es lo que le imparte nueva vida. Y por su gracia, la imagen de Dios empieza a reproducir en el discípulo. ¡Qué hermosura! Todo eso hace la simiente, o sea, la palabra. Ahora, qué poderosa luz arroja Esdras sobre este tema. Vamos a buscar. Acá nos encontramos con otra tragedia. Vamos a buscar qué relación tiene Esdras capítulo 9 con este tema. Esdras capítulo 9, 1 y 2. Aquí nos vamos a encontrar con una tragedia
que hace que miles y millones de adventistas se queden sin el ADN. Y nunca van a poder ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Noten lo que dice el versículo 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado. Ojo con eso, ojo con ese detalle. No se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, y como si fuera poco, hacen conforme a sus abominaciones. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, ¿qué pasó con el linaje santo? El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¡Qué terrible, hermano! ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una verdadera abominación. ¿Y cuál es esa abominación? Cuando un adventista del séptimo día se une en matrimonio en yugo desigual. Eso elimina el ADN. En el momento que una persona se casa en el momento que un adventista se casa con una mormona o una testigo de Jehová o una presbiteriana, se queda sin ADN y no puede ser reconocido por Dios como hijo o hija legítima. Tremendo, hermano. Este versículo es demasiado tremendo, pero es la pura realidad. Profetas y Reyes, página 456, va a ampliar un poco los dos versículos que recién leímos. Algunos del pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas habían despreciado los mandamientos de Dios hasta el punto de casarse con los pueblos circuncidantes. Y luego de decir eso, automáticamente cita Esdras 9, 1 y 2. ¿Cuál es entonces el segundo peligro? Porque el primero ya vimos en Levíticos 20, 2 y 3. Este es el segundo peligro que corre la simiente santa: mezclarse con los paganos, con los impíos. Eso hace que el ADN desaparezca. Mucho ojo, mi estimado. Ahora, ¿cuál fue el compromiso que hizo Dios con la simiente santa en Génesis 3:15? Ya leímos hace rato, por lo tanto ahora vamos a leer solamente la cita del don profético que amplía el panorama. Cristo triunfante, página 30. Dice: al decir pondré enemistad, cita Génesis 3:11, Dios se comprometió. Ojo ahora, hermano, con el otro ADN que viene. Ahora viene uno de los ADN más espectaculares que Dios puede colocar en la mente de un cristiano.
Noten lo que dice. Dios se comprometió a implantar en los seres humanos un nuevo principio. Y escuchen lo que dice. El odio por el pecado. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir que acá tenemos que poner como número 5, odio por el pecado. Acá está. Aquí están los ADN, hermano. 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los ADN correctos. Estos son los ADN que van a hacer que todo el cielo te reconozca como un verdadero hijo o hija del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué espectáculo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué papel fundamental juega en este tema Juan 6, versículo 63? Vamos a buscar. Vamos a buscar ese pasaje. Porque este pasaje es primo hermano de este versículo 23 de Primera de Pedro 1 y de Primera de Juan 3:9. Pero principalmente este. Note, vamos a buscar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Note, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahora viene. La palabra que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Ahí está. Este pasaje es cardinal, mi estimado. Juan 6:63. Juan 6:63 le tienen que agregar a estos dos que están acá. Primera de Pedro 1:23 y Juan 6:63. Y en los versículos que siguen, ya no vamos a leer, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaron más con él. ¿Saben por qué? Porque se quedaron sin el ADN. Desapareció. Desapareció el ADN. Entonces, por eso ellos llegaron a la conclusión de que dura esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Quiere decir entonces que todos aquellos que se quejan y dicen, no, Hugo Tapiola es un predicador muy exigente, muy duro. Él espanta las visitas. Todos los que llegan a esa conclusión es porque no tienen el ADN correcto. ¿Por qué? Porque es imposible tener estos 5 ADN que están acá y quejarse porque se le está predicando claramente una verdad bíblica. Es imposible. Es imposible quejarse. Si la persona se queja es porque se quedó sin ADN. Y es falso. Tremendo. Ahora, palabras de vida del gran maestro, página 20, va a ampliar un poco el versículo 63 que ya leímos. En cada mandamiento
y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder y la vida misma de Dios. ¿Qué dijimos al comienzo cuando leímos Génesis 1:12 y leímos esa declaración de palabra de vida del gran maestro? Ahí en esa declaración decía que la vida de la planta estaba encerrada en la semilla. Y por eso es que cuando se siembra y germina, la planta luego crece. ¿Por qué? Porque la vida de esa planta estaba escondida en la semilla. Lo mismo sucede en el terreno espiritual. Cada mandamiento, cada versículo, cada promesa contiene o está encerrado la vida de Dios. Y cuando yo me apropio de esa palabra, me estoy apropiando de la vida de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermosura, hermano, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué victoriosos seríamos. En cada mandamiento y en cada promesa se halla el poder y la vida misma de Dios. Aquel que por la fe recibe la palabra. Ahí está. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? Recibir la palabra por la fe, aceptarla y ponerla en práctica. Noten, aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo nada más y nada menos que la misma vida y carácter de Dios. ¡Qué espectáculo, hermano! Imagínense un poco lo que dice. Cada mandamiento, cada consejo, cada orientación que encontramos en la palabra de Dios, al apropiarnos de eso por la fe, nos estamos apropiando del poder y de la vida de Dios. Santiago 1:18. Santiago 1:18 va a ampliar más el panorama. Él es Dios. De su voluntad nos hizo nacer. Y ahora, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo es que se nace? Por la palabra de Dios. Cuando nos apropiamos de cada mandamiento, de cada palabra, de cada consejo, de cada orientación divina, cuando hacemos eso, estamos recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. Por eso lo que es tan crucial y tan vital, apropiarnos, aceptar el consejo divino. ¿Por qué? Porque si no aceptamos el consejo divino, nos quedamos sin ADN. Y quedarse sin ADN significa cabra, no oveja. Tremendo, hermano. Ahora, ¿qué tiene que ver Gálatas 5, 22 y 23 con la simiente santa? Importantísimo. Este es otro detalle supremamente clave. Vamos a buscar Gálatas. Noten, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Gálatas 5, 22 y 23
con la simiente santa? Esa es la pregunta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la simiente santa? Vamos a ver. Evangelismo, página 405. Dice, cuando la simiente de la verdad encuentre alojamiento en el corazón, ¿qué es la simiente? La semilla. Cuando la simiente de la verdad encuentra alojamiento en el corazón, las acciones desaparecerán y la gracia llegará a ser un principio permanente. Entonces, los frutos del Espíritu florecerán en la persona. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Los frutos del Espíritu o vivir primera de Pedro 1:23? ¿Qué viene primero? Primero viene este, porque sin este no hay fruto. Porque yo no puedo agarrar el fruto de una planta que nunca se cose, que nunca se sembró. ¿Cómo yo voy a agarrar una fruta de limón de una planta si nunca se sembró esa planta? Es imposible. Primero es la siembra, después crece y luego da frutos. Y lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Ahora, para ir finalizando, vamos a ir finalizando con lo que dijo Tertuliano. Tertuliano fue uno de los mártires famosos de la historia. ¿Saben lo que dijo Tertuliano? Mátenos, que nuestra sangre es semilla. ¿Cuál es otro ADN? Número 6 ya. ¿Cuál es el otro ADN? ¿Cuál es? Morir, estar dispuesto a morir por Cristo. O sea, el que dice que tiene todo esto, noten, el que dice que tiene esta lista, pero no está dispuesto a morir por Cristo, es un mentiroso. Mucho ojo. Y no tiene el ADN. Por lo tanto, en el juicio ejecutivo se le va a poner en el lado de las cabras, no en el lado de las ovejas. Tremendo, hermano, qué impresionante. Por eso, justamente por eso, Apocalipsis 2, Apocalipsis 2 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Estos sí tenían el ADN correcto. He aquí el diablo echará uno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos tenían el ADN correcto. Tremendo. Hasta aquí llegamos por hoy.
Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Me gocé y mucho presentando este tema. Demasiado precioso. Les aseguro que me gocé y mucho presentando este tema. Si este tema es de bendición para ti, no te olvides de compartir con otros. ¿Por qué? Porque el propósito es beneficiarle a la mayor cantidad de gente posible. Ese es el propósito. No puedes tú alimentarte y engordar espiritualmente y no compartir con otros. Y no te olvides que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Otro detalle importantísimo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos entonces en el próximo programa, cuando nos volvamos a encontrar para seguir estudiando y profundizando en las gloriosas y maravillosas verdades de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor te guarde y te proteja de todo mal y peligro. Nos vemos en el próximo programa.